Vale, ya estoy grabando. Entonces, leemos el enunciado. Práctica trazado en planta, rectas y curvas circulares. Lo que tenemos que diseñar es una curva que enlaza dos rectas, una recta R1 y una recta R2. Del eje, estamos trabajando siempre con ejes, de la variante de, esa es la calle, la carretera Villaconejos de Arriba, provincia de Cuenca, con la carretera comarcal 310. Se enlaza mediante un círculo, una curva circular de radio R, sin clotoide de transición, es una curva circular. La recta R1 va desde A hasta V y la recta R2 es la que va desde V hasta B. Ese es el sentido del avance de los puntos kilométricos. Es decir, la carretera va desde A hacia B. Nos pide, en primer caso, el croquis de la intersección de ambas rectas y la curva entre ellas. Vamos a ver cómo lo dibujamos. Lo primero que nos dice es que tenemos una recta, bueno, así no puede ser, tiene que ser recta, recta. En forma derecha del todo. Sí me deja hacer una recta, a ver. Una recta A y una recta B. Esas rectas se van a cruzar en un punto V. ¿Qué es lo que pasa? Que estas rectas tenemos que definirlas porque no vale cualquier recta. Los datos que nos dan es que el punto A tiene esas coordenadas, el punto B tiene esas coordenadas y la V tiene esas coordenadas. Nosotros sabemos que una recta queda definida por dos puntos o un punto y una dirección. En las intersecciones, en las alineaciones, nosotros tendremos un punto A ahí, un punto B ahí y el punto V. Esos puntos hay que colocarlos para hacer el ejercicio A en coordenadas. Es decir, nosotros debemos marcar el punto A 1300, 2100. Tiene que estar más o menos parecido. Las coordenadas de A son 1200, hemos dicho, 1300, 2100. Y B tiene unas coordenadas de 600, 2050. 600, 2050. ¿Qué es lo que pasa? Ahí no puede estar B. B está al otro lado, porque tiene una coordenada X más pequeña que A. Con lo cual, borramos. Esto no es B, esto no es A, esto es B. Y esto es A. ¿Vale? Y ahora V, vamos a ver si está ahí o por dónde está. Tenemos 1100 de valor X y 1800 de valor Y. 1100 de valor X y, me acabo de olvidar, 1800 de valor Y. La X está entre la B y la A y la Y está por debajo de ambos valores, con lo cual V está aproximadamente por ahí. El día que tengamos que hacer este ejercicio en croquis, más o menos que esté donde tienen que estar las coordenadas, más o menos, aproximadamente. Entonces, ya tenemos la alineación. ¿Qué quiere decir eso? Que esta es nuestro tramo recto de la alineación y este es el de la recta 1. ¿Cuál es el sentido de la marcha? El sentido de la marcha es desde A hasta B. ¿Podremos girar esto? Sí. Va desde A hasta B. Este es el sentido de la marcha de la carretera. Además nos dicen como dato también que el punto kilométrico
El de A es 5,200. Vamos a poner ese dato también ahí para después nos va a hacer falta. Punto kilométrico 5 más 200. Del valor A. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos que dibujar una circunferencia o una radio de circunferencia. Esto ya va a ser más inexacto porque no puedo dibujar. ¿Sí puedo dibujar curvas? Vamos a ver si puedo. ¿Esto conector angular? No. Bueno, vamos a dibujar más o menos una curva, más o menos, ni tan mal. Entonces, tenemos que conectar esas dos alineaciones rectas con una curva. Donde conecte la curva con la recta 1 se llama tangente de entrada. ¿Por qué es la tangente de entrada y no es la tangente de salida? Porque la dirección de la marcha o la entrada a la curva viene desde A, con lo cual esa es la tangente de entrada. Y el punto de conexión de la recta, de la parte curva con la recta 2 es lo que llamaremos tangente de salida. O lo que es lo mismo, es el punto por el que salimos de la curva y ya conectamos con la alineación recta. Estos dos puntos están unidos o son la tangente de esa curva, de una circunferencia. Esa circunferencia, ¿qué propiedades sabemos que tiene? Que tiene 90 grados con las alineaciones rectas. Y se cruzan en un punto O, centro de la circunferencia. Y viene todo marcado por el mismo radio. Este es el radio. Entonces ya tenemos dentro del croquis todos los puntos característicos de una alineación. Tenemos la tangente de entrada, la tangente de salida, el vértice intersección de ambas alineaciones y el centro de la circunferencia, marcando además el radio. ¿Qué es lo que el ejercicio 1, ¿qué es lo que nos pedía? Croquis de la intersección de ambas rectas y la curva entre ellas. Ya lo tendríamos hecho. El punto A ya estaría resuelto. Ahora nos dicen, B, el ángulo, calcula el ángulo interior W de ambas alineaciones y el ángulo exterior alfa. ¿Cuáles son cada ángulo? Nosotros tenemos en la teoría del prontuario, tenemos un ejemplo de lo que sería un esquema tipo de las alineaciones. El ángulo W es el ángulo que está comprendido entre las dos alineaciones en el vértice. Si nos vamos a nuestro ejemplo, nuestro W es este ángulo de aquí. Vamos a cambiar el color. Vamos a ponerlo verde. Venga. Nuestro W es este angulito que se forma aquí. Ese es nuestro W. ¿Y alfa dónde está? Alfa está, por el contrario, en este punto de aquí. Esto es alfa. Por equivalencia de triángulos o de paralelogramos, este alfa viene repetido aquí. Este es nuestro alfa. Y este de aquí también. Entonces, lo que nos piden es calcular esto. ¿Cómo calculamos esto? Nosotros necesitamos para ello calcular la orientación o el acimut de ambas rectas para, restando el acimut de uno al otro, poder obtener ese ángulo. ¿Cómo calculamos los azimut? Nosotros tenemos, vamos a ver, el azimut, tenemos que marcar un norte geográfico, el que nos dé la gana. Ay, miércoles. El que nos dé la gana o el que nos venga marcado por el ejercicio. En nuestro caso no nos dan ninguno marcado, pues vamos a marcar... ¡Oh! Voy a borrar esta recta que me va a dar por saco. El azimut marcado como norte geográfico. Y vamos a repetir el proceso. Tengo que marcarme ese azimut y ese azimut de la recta. ¿Cuál es el azimut?
Pues yo necesito calcular el ángulo comprendido o la orientación que hay aquí. Ese es el ángulo de la recta, o el acimut de esa recta. Y de esta recta, el ángulo que yo necesito es este de aquí. ¿Cómo calculo esos acimutes? Teniendo dos puntos, si me voy a la teoría, yo sé la teoría de la geometría básica, que el ángulo de dos puntos de una alineación es, o la tangente más bien de ese ángulo es el valor de x de un punto B menos el valor de x de un punto A dividido entre el valor de la resta o de la diferencia de los valores de la coordenada y. ¿Cómo obtenemos ese ángulo? Sacando la arcotangente de esos puntos. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, cómo ponemos eso aquí. Nosotros tenemos para calcular el ángulo, voy a hacerlo a mano, el ángulo que hay entre el punto V y el punto A, necesito hacer, ahora a ver, esto ya sí lo voy a teclear, necesito hacer la arcotangente de los valores comprendidos entre la resta, ¿vale?, del valor final menos inicial, 1300 menos 1100, desde V hasta A, 1100, me falta ahí un 1, dividido entre 2100 menos 1800. Y de todo ello sacamos la arcotangente. Si hacemos eso, nos va a salir un valor de... ¿Tenéis el número por ahí hecho? Falta un 0. Sí, perfecto. 2100. Podéis hablar alto, ¿eh? No pasa nada, aunque yo me... Eso da 0,666. No, pero haz la arcotangente, porfa, el ángulo. 33,69. 33,69. ¿Son grados? Espera. Vale, 33,69, nos viene genial que te haya pasado eso. 33,69, hay que hacer la arcotangente, pero hay que tener cuidado de, la calculadora tiene que estar en gradianes, porque nosotros tenemos que trabajar en los acimutes en gradianes, con lo cual el valor es 37,43. Ahora sí. Para trabajar con los gradianes, que nos sirva ahora para la explicación, vamos a trabajar siempre todos los ejercicios con 4 decimales y las distancias con 2. Así tenemos claro qué es cuál. Nos faltarían 2 decimales más, que es 34, y no me va a salir la G, vamos a poner la G tal que así y que se nos quede un poco así, ¿vale? Entonces, ese es el ángulo que hay desde V hasta A. Si yo coloco el acimut en el punto V, a ver cómo consigo hacer eso. Si yo, sin emborronar el dibujo, estoy en el punto V, coloco el acimut, el ángulo de 33 es este de aquí. Entonces, mi alineación recta está ahí, este es 33. ¿Es el ángulo que yo necesito? No, esa es la orientación desde V hasta A, pero el ángulo, la orientación de la recta, yo necesito este de aquí, o sea, este completo. Necesito a este que he obtenido sumarle media circunferencia completa. Entonces, necesito sumarle, para calcular el acimut completo, necesito sumarle a esto 200 grados porque estamos trabajando en gradianes, ¿vale? Si no, le sumaríamos 180, pero estamos trabajando en gradianes, le sumamos 200. 237,4334. G. Ya tenemos el acimut de la recta R1. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con el punto, con la recta 2, con la otra recta de aquí. Entonces, a mano, el acimut que hay entre V y B es igual
al arcotangente de... Ahora, tenemos que... Punto final B. 600 menos 1100, siempre se me olvida un número. 1100 dividido entre, abrimos paréntesis de nuevo, 2050 menos 1800. Eso nos va a salir. 70,48. Sí, sí. No 70, menos 70 tiene que salirte. ¿Te sale menos? Sí, sale menos. Sí, sale menos. Repite la operación. Ah, sí, sí, lo sabemos. El resultado que nos sale es menos 70 con 48, 32 o 33. 33 redondeando. 33 redondeando. Vamos a redondear a 4 decimales. Vamos a seguir el mismo criterio. Ahora, nosotros, una orientación negativa, ¿qué nos quiere decir una orientación negativa? El ángulo que nos están dando de nuestra alineación es este de aquí. ¿Este ángulo es el que nosotros estábamos buscando? No. Nosotros necesitamos el que va desde B hasta V. Con lo cual, ¿cómo conseguimos este otro ángulo? Si tenemos este valor a este valor negativo, ya no le sumo 200. ¿Qué le tengo que sumar? 400. Le tengo que sumar la circunferencia completa. Más 400. Esto lo vamos a hacer siempre que nos dé un ángulo negativo. Siempre le vamos a sumar 400, ¿vale? Entonces, de ahí obtenemos, corregidme si me equivoco, 329,5167. 67. Venga. Ya tengo las orientaciones. Ya tengo el acimut de la primera recta y el acimut de la segunda recta. ¿Cómo consigo ahora alfa o W, que es lo que nos llevan pidiendo desde el principio? Si yo consiguiese traspasar, a ver si lo consigo hacer. Esto lo coloco aquí. No, voy a dibujarlo aparte, que va a quedar más claro. Nosotros tenemos de nuestra recta primera, yo me coloco en el punto V y tengo que traspasar el primer azimut, que es este de aquí. Este es el de la recta A. Este es el que hemos marcado como 237,4334. Y la segunda alineación, voy a pintarla con otro color. La segunda alineación, perdonad por los ángulos, es esta. ¡Ay, miércoles! No. Esta es la segunda alineación, pero el azimut que yo estoy calculando va desde el norte geográfico, no desde donde yo estaba dibujando, ¿vale? Va desde el norte geográfico hasta aquí. ¿Podemos adivinar ya dónde está alfa? Este alfa parece que está aquí. Y el W que también estamos buscando es este de aquí. Pues, ¿cómo calculamos alfa? Alfa es el azimut grande, el que hemos calculado de 329,5167, menos el pequeño, el de 237, hemos dicho 4334. Si hacemos esa operación, obtenemos, corregirme si me equivoco, 92,0833. Sí. Pues ese es el valor de alfa. Vamos a poner alfa aquí. Lo tengo que poner a mano. Alfa. Ay, pero en azulito. Vamos a borrar. Aquí, en este azul. Alfa es igual a este valor. ¿Cómo calculo W? Vemos que W es el ángulo, aquí en el esquema lo vamos a ver mejor. ¿Veis que W es el ángulo complementario a alfa?
que sumando W y alfa nos tiene que dar o 180 en centesimales o 200 en gradianes, pues vamos a cambiar de color. W es igual a 200 menos el alfa, menos 92,0833. Que esto es igual a 107,9167 gradianes. ¿Hasta aquí? Sí. Vamos bien. Pues ya tenemos el punto B calculando los ángulos. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden el siguiente punto, calcular la tangente de entrada y la tangente de salida de la curva. Y además nos dicen, porque necesitamos saber el radio de la circunferencia. Y nos dice que el radio es 130. Tenemos que irnos a nuestro ejemplo. Ya tenemos W. Y ya tenemos alfa. Para calcularnos, la tangente de salida y la tangente de entrada, lo que necesitamos calcular es, a ver si puedo hacer aquí anotaciones, es el valor este de aquí. El valor que voy a llamar T, porque aquí necesitaríamos añadir que la distancia TEV es igual a T, que luego nos va a hacer falta, y la tangente TSV es la misma, es esta distancia de aquí. Va, igual a T. Esa es la distancia que necesitamos calcular. ¿Para qué? Si yo ya tengo el valor de V, ya tengo las coordenadas de V, si sé esta distancia, por semejanza de triángulos, puedo calcularme en qué punto, en qué coordenada está ese valor, tanto la tangente de salida como tanto la tangente de entrada como la tangente de salida. Además, lo que tengo que calcular es esta fórmula. Y después, con esa fórmula, me voy a calcular tanto la coordenada de salida como la de entrada con las fórmulas de aquí. Vamos a calcular T. T es igual al radio, que además nos lo dan, por la tangente... Voy a ver que no me equivoque la fórmula. El radio por la tangente de alfa medios. Por la tangente de... Voy a poner a medio. He puesto más, ahora lo cambio. Medios. ¿Vale? Por la tangente de alfa medios. Pues vamos al lío. El radio nos ha dicho el enunciado que son 130 por la tangente de alfa medios es tangente. Alfa hemos dicho, que lo hemos calculado antes, que es 92,0833 y lo dividimos entre 2. Este valor nos va a salir, recordad que tenemos que tener la calculadora en gradianes, que si no las tangentes nos salen mal, 114,76. Sí. Recordad que vamos a trabajar con 2 decimales en distancias, 4 en ángulos. Una vez que ya tengamos este valor de T, ya podemos ir a calcular las coordenadas. Sabiendo la coordenada del punto V, la coordenada de la tangente de entrada es la coordenada del punto V más este valor T, esa distancia que nos hemos calculado, por el seno del ángulo de la recta 1 más menos 200. ¿Os acordáis que al calcular la recta 1 teníamos un ángulo en el primer cuadrante, pero no era la orientación que nosotros necesitábamos, que le hemos sumado 200 grados? Pues ahora tenemos, si le hemos sumado esos 200 grados, tenemos que volver a restárselos. Con lo cual, vamos al lío. El valor x de TE es igual al valor de x de V, 1100. Más el valor T que hemos calculado antes, 114,76. Y a esto lo multiplicamos por el seno
de, voy a ponerlo todo especificado, que son 237, para que no se nos olvide que le tenemos que restar los 200 que le hemos sumado antes, 237,4334. A ver, esto menos 200. Esto nos da un valor de 1163, como estamos con dos decimales, 66, sale 65,8, redondeamos, compruébalo porfa. Sí. Metros, es valor de distancia. Ahora vamos a hacer lo mismo. Joder, nunca sé cómo desplazar esto. Voy a borrarlo porque no sé desplazar. Entonces, vale. Avanzamos y seguimos del tirón y así no corto la grabación. Entonces vamos con el valor de la i. El valor de la i de la tangente de entrada es igual. Si buscamos la fórmula, es el valor de la i del vértice más, ahora ya no tenemos que multiplicar la distancia t por el seno, sino por el coseno, por la opuesta. Tenemos el valor de la i, 1800, más la distancia 114,76 por el coseno, y seguimos restándoles. Si antes le hemos sumado esos 200, ahora tenemos que seguir restándolos. 237,43, 4334 menos 200. Nos sale 1895,487, 49. Sí. Pues ya tenemos el valor x, y de esa tangente de entrada. Yo me voy aquí a mi tangente de entrada, a mi croquis anterior, por tener todo ubicado. Ay, si lo quito ya no me lo sé. Ay. El valor de t es 1163,66, punto y coma, 1895,49. Cuando calculemos uno de estos puntos, además de calcularlo y echar millas, tenemos que ver que concuerdan, que esos números son coherentes. La tangente de entrada tiene que estar situada entre el vértice y el punto A, es decir, la coordenada X tiene que estar entre 1100 y 1300. Nos cuadra, no se nos sale del dibujo. Más o menos habremos podido cometer errores de cálculo, pero aprox está donde tiene que estar. Y el valor de la i, lo mismo. La tangente de entrada no puede ser superior al A, porque si no implica que el radio de la circunferencia está por arriba. Tiene que estar entre 1800 y 2100, pues 1895. La T estará un poquitín más hacia abajo. Como esto es un croquis, nos vale. Vamos a hacer el mismo procedimiento, exactamente el mismo, con la tangente de salida. ¿Qué es lo que pasa con la tangente de salida? El ángulo con el que yo tengo que trabajar es el φ2. El φ2 nos ha salido a nosotros, al principio nos salió un valor negativo, pero nosotros no trabajamos con acimutes negativos, simplemente calculamos el contrario sumándole 400, pero tanto el seno como el coseno al estar en el cuarto cuadrante va a ser el mismo, tanto del número negativo como del número al que le hemos sumado 400. Por eso ahora no tenemos que restarle esos 400, esos 400 que le hemos sumado. Por eso en el TE sí se los tenemos que restar, pero en la tangente de salida no, ¿vale? Que sepáis también que de cara a hacer el examen, todas estas fórmulas vienen reflejadas al dibujo que tenéis encima. Si vosotros tenemos una alineación distinta, tenéis que girar esos valores, ¿vale? Estas fórmulas vienen ligadas a este dibujo, ¿vale? Simplemente saber si estáis con el ángulo 1 al que le hemos sumado o si en vuestro caso este ángulo 1 se llama ángulo 2 porque es de la recta 2. Simplemente que os ordenéis en dónde estáis.
Vamos con el valor x de la tangente de salida. Hemos dicho que es igual al valor de la x del punto V, 1100. Y le sumamos el valor del valor de t, 114,76, por el seno del ángulo 2, es decir, este 329,515167. Esto nos da un valor de, corregidme, 997,354. Como sale menor que 5, ¿no sale? 355, sí. Comprado para ti. Como sale un 5, ponemos un 6, ¿vale? No nos vamos a pelear por una décima. Siguiente valor, el de la y de la tangente de salida. 1800, que es el valor del y del punto V, le sumamos los 114,76 y lo multiplicamos ahora por el coseno del ángulo que hemos dicho que era 329,5167. Ahí. Esto nos da un valor a mí de 1895,487, 49, sí. 49 metros. Pues ya tenemos el valor de las coordenadas del punto de salida, STS. Vamos a poner 1163,66 hemos puesto y 1895,49 hemos dicho. De nuevo, tenemos que comprobar que esos valores son coherentes. Tiene que estar... ¡Uy! No somos de la otra. Era 990. ¡Ay! ¿Lo he copiado mal? Sí. Lo he copiado mal. Perdón. ¿Pero todo mal? No, solo la X, ¿no? Sí. Solo la X. Sí. 197,36. ¿Dónde te sale distinto? La I de TS no me da... ¿No te da? ¿Cuánto te da? 1851,32. Tenéis toda la razón. Si es que he copiado el valor de arriba. Perdón. 1851, estamos de acuerdo. 32,3, que se queda 32. Tenéis toda la razón. ¿Lo veis? Yo también me equivoco un montón. 1800 desde aquí. 51,32. Vale. Entonces, ahora ya sí, comprobamos que los valores son coherentes. Este valor de TS está a la izquierda de V, con lo cual tiene un valor de X menor, pero no llegamos al punto B, a 600. Y el valor de I tiene que estar entre la I de B y la I de V. Podríamos habernos equivocado más, pero son valores coherentes. Ya tenemos hechos el apartado B. No, el apartado C. Ya hemos calculado la tangente de entrada y la tangente de salida. Ahora vamos a ver cómo funcionan los puntos kilométricos. Los puntos kilométricos son distancias. ¿Y qué es lo que dice? Hoy me encantaría tener un coche aquí. ¿Podemos tener un coche? No tenemos un coche. Bueno, vamos a imaginar... ¿Es que esto se lo puedo mover? Bueno, vamos a imaginarnos que esto es un coche. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestro coche? Nosotros, el punto de inicio es desde A hasta B. Dijimos que íbamos desde la alineación, iba desde A hasta B. ¿Qué es lo que hace nuestro coche? Nosotros venimos por aquí con nuestra carreterita, el punto A es el punto kilométrico 5 kilómetros 200, es decir, el origen de esa carretera está 5 kilómetros por detrás y yo tengo que avanzar por esta alineación tramo recto, luego coger la curva,
salir de la curva por la tangente de salida y seguir avanzando por la alineación de la recta 2 hasta el punto B y más allá. Entonces, los puntos kilométricos van avanzando desde A hasta B. Si nosotros tenemos un tramo recto, como es el que está comprendido entre A y TE, esta distancia la calcularemos como la distancia que hay entre dos puntos. ¿Cómo calculamos la distancia que hay entre dos puntos? Nos vamos a la geometría básica y la distancia que une dos puntos se calcula con esta fórmula, con la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas, de los cuadrados de las diferencias de las coordenadas. Calculamos esa distancia y ¿qué es lo que obtenemos? El valor, vamos a ver si en otro color que no hayamos usado, este rosa. El valor que estamos obteniendo es esta distancia. Una vez que obtengamos esa distancia, simplemente tenemos que sumarle a este punto kilométrico la distancia que hayamos obtenido. Voy a seguir avanzando por abajo por no desordenar esto. Entonces, la raíz cuadrada va a ser complicado de ponerlo, pero bueno, la distancia que hay entre A y TE, que es la que estamos calculando, es la raíz cuadrada, no la puedo poner, luego la pongo después, entre la diferencia de cuadrados de las distancias, el valor X de la TE. Hemos dicho que era 1163,66. Le restamos la coordenada del punto A, 1300, la coordenada X. Y todo ello lo elevamos al cuadrado. Además, sumamos la diferencia de las coordenadas de valor Y, que son 1895,49 menos 2100 al cuadrado. Y de ahí hacemos la raíz cuadrada. Esto nos da una distancia de, corregidme, 245,79. Sí. Estamos de acuerdo. Entonces, esta es la distancia que hay linealmente entre el punto A y la tangente de entrada. ¿Cómo calculamos el punto kilométrico de la tangente de entrada? Pues al punto kilométrico de A, le tengo que sumar la distancia que hay entre A y la tangente de entrada. Entre A y la tangente de entrada. Pues, ¿cómo funcionan los puntos kilométricos? Los puntos kilométricos es, voy a quitar ese más, son 5.200 que partíamos del punto kilométrico de A, era 5.200. Sí, 5.200. Le sumamos el valor de antes, ahora no lo veo, 245,79. Esto nos da un valor de 5 kilómetros, 445,79, 79 metros. ¿Cómo lo ponemos eso en punto kilométrico? ¿Qué punto kilométrico es el de TE? 5 más 445,79. ¿Vale? Ya tenemos el punto kilométrico de la tangente de entrada. ¿Cómo calculo el de la tangente de salida? La distancia que hay entre TE y TS ya no es una línea recta que yo pueda calcular. Si yo calculase la distancia entre la tangente de entrada y la tangente de salida, lo que yo estaría calculando sería la cuerda de la alineación, pero no es lo que me están pidiendo. Me están pidiendo esta distancia curva. Como tengo el radio, y tengo el ángulo que recorre ese arco, podría la longitud de ese arco de circunferencia. ¿Cómo calculamos la longitud de ese arco de circunferencia? Pues hacemos
una regla de 3. Si en 2, voy a poner n como si fuera pi, 2 veces pi el radio, ando, pintando, negro por favor, ando 400 grados, porque es la circunferencia completa en gradianes. Ay, no me gusta esto en la mano, aunque tarde más, voy a ponerlo aquí. 400, si yo en vez de 400 lo que tengo es el ángulo alfa, que eran 92,0833, era alfa, sí, 92,0833, pues de ahí obtengo, vamos a llamar x, la distancia x, que es la que recorre el arco. Este valor de x es igual a, corregidme, 188,03. Cambiamos r por el radio, que eran 130, y nos sale esa distancia en metros. ¿Esa distancia cuál es? La del arco de circunferencia. ¿Cuál era el punto de inicio? Ya no partimos de A, partimos del punto kilométrico de tangente de entrada, de aquí. Con lo cual, el punto kilométrico de la tangente de salida es igual al punto kilométrico de la tangente de entrada más la distancia del, vamos a poner arco, para que nos entendamos todos. Pues son 5445,79 más 188,03. Dime. Sí, por supuesto que sí. He puesto 188, vale. En total son 5 kilómetros 633,82. Que en punto kilométrico son 5 más 633,82. Ya tenemos el punto kilométrico de la tangente de salida. ¿Nos piden algo más el enunciado? No. Pues ya tendríamos el 1 totalmente hecho con todos los datos. ¿Vale? Cualquier duda, me escribís, me preguntáis o revéis el vídeo las veces que necesitéis.